hacemos con esto para quitarle la fama? ¿Viste tus archivas? Bueno, muy buenas tardes a todos. Para cumplir el horario estamos dando unos minuticos para poder iniciar. Darles las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos una webinar que claramente tiene mucho interés de ayudar a hacer este ejercicio que tanto tenemos en la ANDI de encadenamientos productivos. Mi nombre es Santiago Pinzón, soy el vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI y queremos entonces agradecer la participación de nuestros conferencistas invitados, el doctor Felipe Buitrago, viceministro de Economía Naranja en el Ministerio de Cultura, coautor del libro con el presidente Iván Duque sobre Economía Naranja. Y no entro a los detalles de la biografía porque creo que podemos ahorrarnos ese tiempo y lo compartiremos a los que quieran el contacto. Mónica Ramírez, también una gran amiga, persona que ahora está ejerciendo el liderazgo de la corporación CoCrea, que ahorita nos van a dar más detalles del alcance y qué implica la corporación. Ha trabajado en diferentes espacios de desarrollo económico y también me ahorro con la venia de Mónica de dar toda la hoja de vida para entrar en materia. La agenda que tenemos, como pueden ver ahí, es explicar pues varios elementos, pero el enfoque es cuáles son los incentivos tributarios para fomentar y desarrollar la economía naranja. Hay noticias recientes muy valiosas que nos van a compartir Felipe y Mónica. Y pues claramente desde la ANDI entrar a darles los insumos que nosotros estamos precisamente buscando articular en este sentido. Con esto entremos en materia y ya empezamos a agotar el orden del día. Adelante. Para la ANDI, como pueden ver, nosotros tenemos una estrategia de transformación digital que busca diferentes elementos. Son 5 ejes que venimos trabajando en términos de lo que es el desarrollo de un país que sea innovador, que sea digital. En esos 5 ejes hay 2 que particularmente están relacionados a lo que sería esta conversación de economía naranja, que es finalmente encontrar en el eje de ecosistema digital, en el de economía digital, esta integración y esta alineación. Entonces, cuando hablamos de economía naranja, seguramente ustedes han oído mucho en los diferentes medios de comunicación, en lo que ha ocurrido en términos de literatura, de legislación, de lo que obviamente sale del libro que estamos mencionando sobre economía naranja. Y estos son algunos ejemplos que seguramente Felipe debe estar haciendo caras, porque pues son precisamente eso. El color naranja desde hace mucho tiempo está en el desarrollo de la humanidad. En estos días vamos a celebrar el Halloween y también es referente en temas que finalmente son multiculturales y no son solamente de una realidad social, sino de diferentes circunstancias. La economía naranja pues se viene desarrollando y hay una aproximación, una definición que finalmente sobre eso precisamente construye una capacidad de concepto, que es la que ustedes están viendo ahí, y nos permite precisamente encontrar esos primeros elementos de cómo integramos lo que es la ANDI, lo que está pasando en sectores económicos y cómo la economía naranja pues busca precisamente ser una realidad que fomente el desarrollo cultural, social y económico. ¿Y esto en cifras qué significa? Para efectos de dimensionar lo que ocurre. Hay una información mucho más actualizada gracias a este trabajo que se ha realizado en los últimos años y cifras evidentes que ya en este tercer reporte del 2020, y me corregirá Felipe si no estoy preciso, pero ese es el impacto, el tamaño de la economía naranja en términos de lo que es el PIB del 2014 versus el 2019 y cómo ha venido obviamente creciendo. Claramente la pandemia está afectando a todos los sectores económicos. La economía naranja no está exenta de estas circunstancias. Eso finalmente está reflejado también en temas como los que, pues desafortunadamente ya empezamos a enterarnos, no va a haber el Carnaval de Barranquilla como se estaba contemplando para febrero del próximo año. Y esos son algunos de los ejemplos en términos de lo que son
esos, digamos, elementos o composiciones de la economía naranja en arte y patrimonio, en industrias culturales y en creaciones funcionales. Eso también se ve reflejado en el empleo y cómo el empleo pues, ha sido muy importante y en cifras de lo que nos compartía precisamente esa cuenta satelital de cultura y economía, pues alrededor de 379,000 personas, eso ajustándose a todo lo que está ocurriendo hoy en día, pues son retos en términos de crecimiento económico y que finalmente sobre eso se está dando las diferentes circunstancias de cómo lo que vamos a ver hoy pues nos permite empezar a hacer esos encadenamientos y esas sinergias. Áreas muy importantes también que se han venido desarrollando en términos de exportación de servicios, cómo está relacionado y muy cercano lo que puede ser un elemento muy valioso en términos del sector de software y servicios, precisamente dentro de lo que es una apuesta de país para ser jugadores en términos de audiovisuales y contenidos digitales, lo que ocurre en términos del desarrollo con ProColombia en empresas, lo que finalmente está pasando en esa, digamos, destinos. Estados Unidos es muy fuerte, son 52 destinos donde venimos impulsando para efectos de esa propuesta de valor de Colombia. Ahora, uno empieza a mirar esto y dice, pero ¿cuáles son las actividades que conforman la economía naranja y por qué la ANDI, pues sobre eso está también ayudando a articularlo? Entonces, hay una descripción, estos famosos U's, pero esto es una manera de agruparlos y resumírselos a ustedes: artes visuales, artes escénicas, educación, gastronomía, artesanías. Gastronomía, por ejemplo, va con mucha relación a lo que pasa con la Cámara de Alimentos, medios digitales, Cámara de Industria Digital y Servicios, industrias culturales, en fin, ahí hay muchos elementos que también son proveedores o encadenamientos de esos sectores. Y de manera muy oportuna, como ustedes saben, la ley de economía naranja habla de las 7 I's, el tema de información, de integración, de inclusión, de inspiración, de infraestructura, cuando hablamos de ciudades, del ambiente que deben tener las ciudades, instituciones, muy seguramente vamos a hablar de, pues se creó el Viceministerio de Economía Naranja, se creó ese Consejo Nacional que trabaja y da línea, el tema de industria, estamos en los pactos de economía naranja también desde la ANDI a través de la Cámara de Industria Digital y Servicios. Se ha llevado entonces también a encadenamientos por regiones y ayudar en ese sentido a que pueda hacer ejemplos diferentes ciudades. Y eso lo encuentra uno en lo que es Medellín, en Cartagena, en Bogotá, en Quindío, que pues en esto lo que hace uno es encontrar diferentes alternativas, por ejemplo en Medellín en temas de Ruta N, que son elementos que están facilitando plataformas de emprendimiento, Cartagena en la Escuela de Taller de Cartagena para el tema de oficios tradicionales, lo que se está construyendo con el tema del Centro Cultural en Quindío, cómo se concentra esta información o esta industria, y muy seguramente Mónica nos va a contar lo de Bronx y lo que tiene de experiencia y lo que se está desarrollando con los distritos y las áreas de desarrollo naranja, pero para darles unos ejemplos. Y en términos de encadenamiento tradicional, pues está lo que es muy evidente, muy preciso: agroindustria, manufacturas, servicios, donde encontramos esa capacidad de integrarse con artes y patrimonio, con industrias creativas, con industrias culturales. Esas son nuevas oportunidades de negocio que le permiten a uno dimensionar cómo lo que pesa la economía naranja, las oportunidades en los territorios, las oportunidades en los sectores, y cómo detrás de eso ya hay una capacidad normativa y regulatoria. Hay sobre eso, pues finalmente, la ley de economía naranja, la ley 1834 del 2017, los decretos que han venido construyendo sobre esta, que están ahí listados del 2020 en términos de la política pública integral de economía naranja, el de deducción de impuestos, que seguramente vamos a mencionar, el 474 de ampliación de beneficios, el 286 en términos de extensión por renta. Y con eso, pues obviamente Colombia se ha vuelto cada vez más evidente su protagonismo en diferentes capacidades para lo que es precisamente atraer inversión, crear empleo, posicionarnos en términos de la capacidad, nuestro talento, nuestra capacidad mentefactura, que muy seguramente ustedes han oído el término, las oportunidades detrás de eso para muchas regiones y lo que se hace evidente en términos de una circunstancia de propiedad intelectual, de la industria de servicios, de incursionar y fomentar esto también en las capacidades que pueden tener los diferentes sectores que están en la ANDI. Entonces ese contexto nos lleva a exprimir la naranja y con eso darle la oportunidad a este webinar de entrar a conocer cómo con una herramienta de incentivos tributarios puede uno entrar a ver esa aproximación de combinar cultura, desarrollo económico
una buena oportunidad de negocio, una buena manera de ayudar a su comunidad, de precisamente encontrar alternativas que antes, digamos, se podían apoyar, pero no había una capacidad de beneficio tributario. Para eso es este webinar en el día de hoy, con ese propósito, con ese ánimo. Vamos a buscar que se dé un espacio de preguntas y de diálogo con nuestros invitados, y ese contexto pues era para darles un panorama de qué es la economía naranja y dónde estamos para efectos de la ANDI a apoyarla. Ahora quiero darle la palabra a nuestro viceministro de Economía Naranja, a Felipe Buitrago, con ese propósito de entrar a una siguiente fase de la conversación que nos pueda ayudar entonces a entender esos alcances de incentivos tributarios. Adelante, Felipe. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santiago, gran presentador, reconocido, panelista y moderador, además de compañero de la infancia, gran jugador de fútbol y siempre muy buen humor y ánimo. Voy a compartir mi pantalla. Mientras comparto la pantalla, pues voy a hablar muy seriamente con las directivas, con Bruce, para ver si nos presta a Santiago para que haga la introducción de Economía Naranja en todos nuestros eventos, porque está bastante completa y bastante precisa. Entonces, de verdad que muy buena presentación. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo un estilo particular. A mí me gusta mucho apelar a los símiles y a las analogías. Y vamos a hablar de beneficios tributarios, pero antes de entrar a hablar de los beneficios tributarios, quiero que entremos en situación con el Principito. Y quiero que invitarlos a que nos acordemos cuando el Principito llegó al planeta más pequeño de su odisea, donde encontró el personaje del farolero. Y el farolero es ese personaje que está prendiendo el farol y diciendo buenas noches y apagándolo y diciendo buenos días, y así sistemáticamente. Y el Principito, un poco confundido, pues indaga qué es lo que sucede y el farolero le va explicando que se trata de la consigna. Y la consigna efectivamente era la norma que tenía sentido cuando el planeta del farolero giraba más despacio y tenía sentido esa apagada y esa prendida con un espacio de tiempo razonable. El Principito también nota que el farolero, por estar pegado a la consigna, se está perdiendo una oportunidad hermosa, y es la oportunidad de apreciar 1440 puestas de sol en 24 horas. Y pues un poco cuando estamos pensando en el momento en el que vivimos, pensemos antes de la pandemia, la cuarta revolución industrial, esa transformación digital tan profunda que hemos estado afrontando, pues nos estaba pasando que estábamos en un mundo que empezó a girar más rápido, y esa velocidad de giro del planeta por cuenta de la tecnología digital, pues implica que muchas consignas que fueron muy útiles, valiosas y sensatas en su momento, pues empiezan a perder pues como vigencia, y por andar cuidando las consignas empezamos a descuidar la posibilidad de aprovechar esas 1440 puestas de sol que nos ofrece la transformación digital. La situación particular de la COVID-19, que en el caso de la cultura ha implicado un impacto brutal. El cierre de 5.600 infraestructuras culturales. Esto implica 1.200 salas de cine, 1.500 bibliotecas públicas, alrededor de 700 museos, 300 salas de cine y auditorios, galerías de arte, escuelas de música, espacios de danza, lo que ustedes se imaginen. También implicó una caída dramática del consumo de los hogares en materia de cultura y entretenimiento. Y por supuesto eso se traduce eventualmente en una reducción de los ingresos de las empresas, en el cierre temporal o definitivo de algunas empresas y espacios, y por supuesto desempleo. Una contracción que en abril, el mes de mayor impacto, se acercó al 34% del impacto en el empleo del sector de la cultura. Un golpe dramático. Y este golpe, pues no solamente el sector de la cultura, sin embargo, pues cultura y turismo son ciertamente los dos sectores más afectados, pero hay otros sectores también igualmente golpeados y que han pasado también unos malos momentos. Cuando se presenta una situación de crisis, como en la pandemia, pueden pasar una de dos cosas: o que las sociedades en sus economías pivotan hacia otro lado, como una medida de ajuste, o se puede presentar que haya una aceleración de procesos que se venían dando. En el caso particular de la pandemia pasó lo segundo, y es que el proceso de transformación digital aceleró la adopción tecnológica, y eso a su vez nos demostró la magnitud y, digamos, la profundidad
de esas brechas de conectividad que estábamos enfrentando. En el caso de la cultura, pues hemos visto una transformación súper linda en el sentido de ver a los teatros aprendiendo a hacer producción audiovisual, aprendiendo los músicos a utilizar plataformas digitales, a muchas personas volviéndose, digamos, más hábiles en conectarse a las redes y a sus públicos a través de formatos digitales. Al mismo tiempo hemos visto muchos colombianos que no han podido acceder a la cultura con la misma frecuencia que accedían antes y por lo tanto están perdiendo la oportunidad de inspirarse, de entretenerse, de motivarse, de conectarse con un artista favorito. Entonces, todo esto nos va llevando a que tenemos que, pues, una combinación. Íbamos por buen camino y nos toca entonces acelerar la marcha para que haya mejores herramientas, para que en lugar de estar pegados a la consigna de aprender a pagar el farol, podamos hacer que el sector cultura pueda disfrutar de esas 1.440 puestas de sol en 24 horas. Eso nos lleva entonces a que tenemos varias aspiraciones. Una de esas oportunidades es convertir a Colombia en un gran hub de producción audiovisual de talla mundial. Colombia venía dando un proceso paso a paso de fortalecer su industria audiovisual. En 2003, con la ley 814, dimos un gran paso que luego reforzamos con la ley 1556 en 2012. Y esas dos leyes nos permitieron combinadamente pasar de 2, 1, a veces, en el mejor de los años, 3 estrenos de películas premiadas en un año, al año pasado que tuvimos 48. Pero además de eso, la ley 1556, la de 2012, estaba muy enfocada a atraer inversión extranjera y producciones a Colombia. Esa ley nos permitió que entre 2012 y 2019 se produjeran en Colombia 39 películas extranjeras. Cuando comparamos eso con los 50 años anteriores a la ley 1556, en ese periodo de tiempo, en ese medio siglo, se produjeron 14 películas internacionales. Tenemos entonces ahora el decreto 474, es reglamentario del plan de desarrollo y crea un incentivo tributario muy importante. Pues por un lado, le da una continuidad a la ley que iba a expirar en 2022, ahora va hasta 2032. Eso es lo primero. Lo segundo, mantiene el Fondo Fílmico Colombiano, que nos permitía dar una contraprestación del 40% a los servicios cinematográficos y audiovisuales que se contrataban en Colombia y del 20% en los gastos de logística, transporte, alimentación y hoteles. Pero, muy importante, también amplía las categorías en las cuales aplica esta ley. Pero no siendo suficiente eso, para esas 39 producciones que les digo, el Estado colombiano destinó 73.000 millones de pesos en incentivos. Para este año tenemos una nueva figura. Esta figura se mantiene, la del Fondo Fílmico, pero creamos la figura del SINA, Certificado de Inversión Audiovisual, para atraer inversión extranjera directa al país. Por el SINA, que abrió su convocatoria oficialmente el 23 de julio, ya tenemos manifestaciones de interés de 44 proyectos cinematográficos para ser realizados entre este segundo semestre del 2020 y el 2021. Esos 44 proyectos implican inversiones en Colombia por 650.000 millones de pesos y en este momento para 2020 tenemos 91.000 millones de pesos para apalancarlo, es decir, el 120% del acumulado de 8 años en el Fondo Fílmico Colombiano. Ya tenemos presentados 8 proyectos por un valor de 120.000 millones, 7 de los cuales ya fueron aprobados por una inversión de 112.000 millones y de ellos 3 proyectos ya están en rodaje por un valor de 56.000 millones de pesos. Esto, digamos que podría ser no directamente importante o relevante para muchos de los que están escuchándonos acá, pero si lo pensamos como la oportunidad de ser los socios que invertimos en las infraestructuras y en la provisión de servicios o en las alianzas con los proveedores de servicios en Colombia que estarán enganchándose con estos inversionistas extranjeros, la oportunidad es enorme porque se trata de una apuesta a largo plazo que seguramente a la vuelta de una década nos tendrá diciendo que así como en los últimos 8 años hicimos 39 producciones, tal vez podamos decir que en la década de 2020 a 2030 Colombia pueda haber sido el escenario de 300 o 400 producciones internacionales. Algunas de estas con escala y nivel de producción similares, las de un Game of Thrones, de un Marco Polo o de una serie tan compleja como puede ser La Casa de Papel. Eso para que pensemos en cómo estamos viendo de grande las posibilidades de la economía naranja y esa herramienta tan poderosa que tenemos. Una segunda herramienta que tenemos le puede interesar a muchos de ustedes que estén relacionados precisamente con industrias o economía naranja,
software, que es parte de la economía naranja, la producción de software, el diseño de software es parte de la economía naranja, turismo cultural o recreación y deporte. Tenemos una extensión de renta por 7 años para estas empresas. En este momento, desde hasta el 31 de octubre, tenemos abierta la cuarta convocatoria desde que se inició el programa, la tercera de 2020. El próximo año tendremos nuevamente convocatoria en marzo, del 1 al 30 de julio y luego del 1 de octubre hasta que se acabe el año. Ya el próximo año es la última oportunidad de poder inscribirse al programa. En este momento ya tenemos 269 empresas beneficiarias de este programa. Como el programa no es simplemente decir que no paguen renta, sino que haya un compromiso de crecimiento y de escalabilidad, estas empresas se han comprometido con invertir 73.000 millones de pesos y crear 2.308 empleos formales. Eso ya es una realidad. Más de la tercera parte de esas inversiones y creación de empleos ya se ejecutó. Ya está probablemente cercano al 40-45% de ejecución. En este momento estamos recibiendo y evaluando alrededor de 100 empresas más potenciales para ser beneficiadas. Típicamente el 70% cumplen con los requisitos. Luego ahí tenemos una oportunidad de seguir agregando empresas y los que quieran estén interesados, pues muy bienvenidos. Requisitos importantes a tener en cuenta, pues únicamente pueden tener en sus RUEs actividades dentro de las 26 que están contempladas en el decreto 286 de 2020, ser una empresa certificable como de turismo cultural por parte del Viceministerio de Turismo o ser certificada como de deporte y entretenimiento y recreación por parte del Ministerio del Deporte. Otro requisito, una facturación máxima en la última vigencia fiscal de 80.000 VTs. Esos son más o menos 2.850 millones de pesos. A menos que se trate de una empresa de producción audiovisual, en cuyo caso no hay límite. Puede ser de cualquier tamaño, pero dependiendo del tamaño, ahí viene el compromiso de crecimiento. Entonces, si pensamos en un gran canal de televisión que tiene una facturación bastante respetable, pues el requisito sería inversiones bastante cuantiosas y una creación de empleos. Pero si ustedes lo ven en consonancia con el beneficio anterior, tiene todo el sentido del mundo apostarle a expandir infraestructuras, capacidades productivas y contratar personas de manera formal para poder crecer. Otro tema a tener en cuenta, el compromiso de crecimiento, pues va atado precisamente a una corresponsabilidad. Entre más grande la empresa, más grande la inversión y más alta la creación de empleos, requisito del compromiso. Sin embargo, una empresa pequeña, recién creada, el compromiso es en 3 años invertir 4.400 VTs y crear 3 empleos. En 3 años, no anualmente, en 3 años hacer inversiones por 156 millones de pesos y crear 3 empleos. Pueden crear un empleo por año, pueden crear los 3 empleos en el tercer año. Eso es irrelevante, lo importante es el compromiso y que al tercer año sea verificable esos logros. Las inversiones son en planta, en equipo y en propiedad intelectual. Entonces, se trata precisamente de la posibilidad de atraer ese tipo de beneficios. La información toda está en www.economianaranja.gov.co y ahí tenemos también el punto de contacto para resolver cualquier duda y si no, pues obviamente también a través mío. Y el tercer beneficio tributario, ese no lo voy a contar yo, voy a introducirlo porque eso va a ser precisamente la tarea que tiene Mónica, es contarles, seducirlos alrededor de ese beneficio, porque ahí podemos ser no solamente inversionistas si somos entidades de economía naranja que podamos invertir en nuestros proyectos, sino que también podemos ser socios. Si no somos parte directa de la economía naranja, pero tenemos interés en participar, podemos tener beneficios tributarios por invertir con la gente que hace economía naranja en Colombia. Ese es el decreto 697 de 2020. Ese decreto es un transformador estructural de los mecanismos de financiación de la cultura en Colombia, precisamente porque crea una herramienta poderosísima de corresponsabilidad. Ya los detalles se los dará Mónica. Simplemente quiero entrar a decirles que cuando estamos en una época de cambios, donde el mundo gira cada vez más rápido, nos puede pasar lo que le pasaba a los adultos del Principito. Y es que por ver con los ojos, veían un problema con forma de sombrero. Pero ¿qué pasa si nos atrevemos a dejarnos ver con el corazón, a ver más allá, a sentir las oportunidades y a empezar a ver la oportunidad del tamaño de un elefante? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Como muy bien lo dijo, mirar la vida de manera diferente nos da todas estas oportunidades.
Entonces, dándole cambio de tercio, le damos la palabra a Mónica, decirles que vamos a hacer un espacio de preguntas. Sé que ya algunas personas alzaron la mano y están mandando alguna pregunta, pero creo que para efectos de que tengan toda la información, a lo mejor va a estar contestada por lo que diga Mónica, y si no, pues igual vamos a dejar ese espacio para poder hacerlo más interactivo. Adelante, Mónica, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Santiago, y también muchas gracias a Felipe, que entre esas dos introducciones que ya hicieron, pues me ahorraron una parte importante del trabajo, y con eso yo me concentro en presentar exclusivamente la convocatoria y el decreto de COCREA. Comparto entonces aquí. Perfecto, arranco entonces. Bueno, lo primero es contarles qué es COCREA para quienes no conozcan todavía esta organización, que se creó muy recientemente, empezó a operar el 1 de julio de este año, así que estamos cumpliendo 4 meses de operación. COCREA es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, que fue constituida a finales del año pasado y cuyos socios fundadores son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, y más recientemente se unió como miembro asociado la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estas 5 organizaciones, cada una desde su orilla, ha venido aportando al fortalecimiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas, y precisamente con esto entonces se crea una corporación que busca acompañar desde la política pública y también desde la actividad del sector privado el desarrollo de estos sectores en todas sus etapas de la cadena de valor y del ecosistema en todo el territorio nacional y en todos los sectores, segmentos, categorías que componen esta muy grande y muy importante economía creativa en Colombia. El decreto 697, como bien lo mencionaba el viceministro, enmarcado dentro de esta gran política pública de incentivar y fortalecer estos sectores, es hoy, en este momento en Colombia, tal vez para los sectores específicamente de industrias culturales y creativas, una de las herramientas más poderosas que hay para generación de nuevos recursos, y particularmente en esta coyuntura de reactivación económica de los sectores culturales y creativos. Pero esto no pasa en el vacío, y es tal vez el segundo elemento que a mí me parece más importante resaltar de este decreto y de esta política, y es la invitación a la corresponsabilidad. Este decreto nos invita debajo de la superficie, y ahí sí, volviendo al principito, que lo esencial es invisible a los ojos, debajo de lo obvio del decreto está esta invitación a la corresponsabilidad, porque es conectar los sectores culturales con los otros sectores de la economía en Colombia, que tal vez hoy no han encontrado ese vínculo, que no han encontrado la relevancia o la pertinencia de invertir en cultura. Hoy, a través de un mecanismo de incentivo tributario, pueden voltear la mirada hacia estos sectores y entender el impacto que generan en el país, el desarrollo social, económico, el bienestar, los procesos de formación y sobre todo la incidencia en los territorios, que es muy, muy importante. Entonces aquí hay un beneficio de doble vía. Claro, los sectores culturales van a obtener recursos a través de este mecanismo, pero también los sectores empresariales de otras actividades económicas pueden empezar a acercarse al sector cultural y entender el impacto y cómo participar de este impacto en la vida nacional. Y lo tercero es que, a pesar de que esto está reglamentado por un decreto y que obviamente habla de temas jurídicos, normativos, tributarios, etcétera, en realidad hemos hecho un esfuerzo para que esta herramienta sea de muy fácil aplicación e implementación, y por eso la convocatoria que hoy está abierta y a través de la cual se implementa este decreto 697 tiene unas reglas muy claras, el paso a paso muy definido, los requisitos también de manera muy clara, y en realidad en lo que consiste esta convocatoria es en formular un proyecto que tenga definido un presupuesto, un cronograma, una ejecución y unos impactos generados a través de los proyectos que ahí se postulen. Entonces, para entrar de una vez en materia, lo primero es aclarar que este beneficio tributario, este decreto 697, para cada año, cada vigencia, tendrá un cupo fiscal que otorga el Consejo Nacional de Economía Naranja. Para este año 2020, ese cupo fiscal fue de 300.000 millones de pesos. Significa que hasta por ese valor se podrán emitir certificados de inversión y donación, que podrán entonces a su vez ser canalizados a estos proyectos de industrias culturales y creativas. El decreto es muy simple, básicamente reglamenta las condiciones mediante las cuales se aplica este incentivo tributario, que consiste en una deducción del 165% del valor aportado por inversiones que realicen contribuyentes de renta a proyectos de economía creativa en campos elegibles. Suena muy complejo, pero es bastante fácil y lo explicar de esta manera. Hay 2 actores que intervienen en la implementación de este decreto, y los 2 son absolutamente indispensables y necesarios para que esto efectivamente
pueda hacerse. Por un lado está el aportante, que es cualquier contribuyente de renta de cualquier sector de la economía, que sea persona natural o jurídica, pública o privada, y que haga una inversión, o sea, que haga un aporte en efectivo a un proyecto cultural y creativo. Entonces, el beneficio tributario aplica máximo hasta el 70% del valor de ese proyecto. Si un proyecto vale 100 millones de pesos, el beneficio tributario aplica sobre 70. Sobre esos 70, el aportante recibirá la deducción del 65% que puede aplicarse en su declaración de renta. La contraparte de este aportante es entonces un titular de proyecto, que puede ser una persona natural o jurídica que tenga obligatoriamente como objeto social una actividad de carácter cultural, creativo o social, que puede estar determinado por esos 103 códigos SIU definidos como economía naranja según el DANE, que postule un proyecto a la convocatoria en uno de los campos elegibles que se ha habilitado para eso, y que cuente con la contrapartida de los recursos que no le va a poner el aportante. En este caso, de este ejemplo del tope, pues debe tener un 30% de recursos propios o de terceros, pero que no son susceptibles del beneficio tributario. Esta contrapartida puede hacerse en especie. Lo importante es que sea cuantificable y verificable, y ese entonces será lo que ponga el titular del proyecto para el desarrollo de su proyecto. Existe una condición en la cual tanto el aportante como el titular son el mismo, y es para las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan objeto social de la economía creativa, pueden invertir en sí mismas y ser beneficiarios del incentivo tributario. Entonces, este incentivo tributario o ese aporte, ¿a qué le da derecho a un aportante? Le da derecho a recibir un certificado de inversión o donación que expide el Ministerio de Cultura previa verificación de cumplimiento de requisitos de COCREA, en el que entonces podrá aplicárselo a su declaración de renta para reducir el valor que paga de los impuestos. Ese certificado es un título valor negociable en el mercado financiero, tiene una vigencia de 2 años, se puede fraccionar hasta en 5 veces y puede utilizar de manera parcial. Así que ese certificado es una herramienta tributaria y financiera bien interesante para un aportante, porque tiene muchas formas en las cuales utilizarlo en su ejercicio de declaración de renta. El ejemplo más sencillo de qué implicaciones tiene o qué beneficios le entrega a un aportante esta modalidad o el utilizar esta herramienta es aquí, donde vemos una empresa que tiene una renta líquida de 1.000, paga impuestos de 320 si no hace ningún aporte a proyectos de economía creativa. Si esa misma empresa decidiera hacer una inversión o donación de 100, tendrá derecho a aplicarse una deducción de 165, lo cual disminuye su renta líquida gravable, y sobre ese nuevo valor, sobre esos 835, es que se calcula el impuesto a la renta. Entonces, en este ejemplo, obviamente, muy simplificado y entendiendo que las declaraciones de renta son mucho más complejas que estas y tienen muchos otros elementos que entran a determinar el valor que se paga en impuestos, pues en este ejemplo sencillo, ese solo aporte de 100 le implica un ahorro sobre el impuesto de renta de 52.8. Entonces es un mecanismo que realmente genera una herramienta muy flexible para el aportante en su declaración de renta, y que además le implica un beneficio tributario muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios obvios? Y aquí vuelvo a la analogía del principito de esto es lo que se ve. Entonces, lo que se ve es que el sector cultural y creativo va a recibir una nueva fuente de recursos para desarrollar sus proyectos, y un contribuyente de renta va a tener la posibilidad de aplicarse esa deducción del 165%, que en esencia le significa pagar menos impuestos. Pero lo verdaderamente importante es lo que no se ve, lo que está dentro de ese sombrero, que es todos los beneficios adicionales que le genera a ambas partes la implementación de esta herramienta. Para el lado de los sectores culturales y creativos, es muy importante todo lo que puede ocurrir alrededor del fortalecimiento de las capacidades desde la formulación de un proyecto, es de sentarse a pensar, si yo voy a desarrollar este proyecto con unos recursos adicionales, ¿qué me implica esto en términos de presupuesto? ¿Cuál va a ser el cronograma de ejecución? ¿Qué impactos? ¿Y cómo puedo demostrar y medir efectivamente los impactos que genera el desarrollo de mi proyecto? Existe la posibilidad también de generar unas conexiones, y hablaba de eso de corresponsabilidad entre el titular del proyecto y el aportante, esa empresa que le vaya a dar los recursos para ejecutarlo, para tener acceso a transferencia de conocimiento, a las estructuras formales de esa otra empresa que sea el aportante a los proyectos, acceso a su red tal vez de clientes, de proveedores, de trabajar de la mano y generar un fortalecimiento de capacidades bien interesante. Estos sectores culturales y creativos
reciben estos recursos que no son reembolsables y por lo tanto existe esa independencia creativa que es tan importante para los sectores culturales. Y por último, también representa una visibilización de proyectos que se generan en todo el país, porque en la medida en que se vayan sumando y sumando y sumando proyectos avalados por esta convocatoria, crearemos un mosaico, y vuelvo a la figura de Santiago que presentó al principio, este cuadro de tantas imágenes de actividades culturales creativas alrededor de estos diferentes sectores que pasan en Colombia, y tener la suma de todos esos proyectos obviamente da visibilidad sobre qué representa ser un actor de los sectores culturales o creativos en Colombia. Y para las empresas, los contribuyentes de renta, no es menor el beneficio que no se ve, que no es evidente de este mecanismo. Por un lado, hemos visto un interés muy alto por parte de las empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial y que de alguna manera con este mecanismo podrían empezar a migrar hacia o ampliar el espectro más bien de esa responsabilidad social hacia programas de responsabilidad cultural empresarial. Tiene un impacto muy importante para operaciones y empresas que tienen presencia en territorios remotos en Colombia, donde generalmente hay proyectos culturales, festivales, carnavales, actividades alrededor de la artesanía, del turismo cultural, etcétera. Entonces, para muchas empresas que operan en los territorios y en las regiones, es un mecanismo muy interesante para vincularse con esas comunidades y generar programas conjuntos en esas regiones. Esto contribuye también y aporta al cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también para muchas empresas es importante reportar que es un componente relevante frente a los accionistas, por ejemplo, y que con muchos proyectos se cumplen o se aporta a esos ODS. Hablamos también de un retorno sobre la inversión, y el retorno sobre la inversión en este tipo de proyectos no solo es económico o no solo es monetario, sino que contempla un concepto que hoy se está empezando a conocer como el soft ROI, y es todo eso que va más allá del retorno económico, es el retorno social, el retorno en bienestar, el retorno en salud, el retorno en impacto ambiental. Entonces también estos proyectos pues contribuyen de manera importante a este tipo de actividades. Y por último, pero no menos importante, la transparencia, la trazabilidad y el acceso a la información, porque este mecanismo obliga a la constitución de patrimonios autónomos para la ejecución de los proyectos, que podremos entonces reportar a los aportantes y que los aportantes podrán utilizar en sus informes de gestión, en sus reportes de ODS, precisamente para saber exactamente qué pasa con los recursos que hayan aportado a un proyecto específico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo a través del cual un aportante se hace beneficiario de esta deducción tributaria, o que un proyecto cultural o creativo se puede hacer beneficiario de esos recursos disponibles? El mecanismo que conecta estas dos cosas es precisamente la convocatoria COCREA. La convocatoria, muy importante mencionar, no da recursos, da un aval. Ese aval lo que significa es que el proyecto cumple con los requisitos mínimos que están establecidos en el decreto y que cumple y que alcanza una evaluación de al menos 80 puntos sobre 100 disponibles. Esa evaluación toma en cuenta criterios de pertinencia, de viabilidad técnica, de coherencia del presupuesto, de impacto social y de impacto en los sectores culturales y creativos. Entonces, un proyecto que se postula a la convocatoria y que obtiene un puntaje superior a 80 podrá entonces recibir recursos de un aportante para desarrollar sus proyectos. ¿Cuáles son las modalidades de participación en esta convocatoria? Y cada una tiene unas características bien especiales. La modalidad CoCrecer es habilitada única y exclusivamente para MIPYMES, estas micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores culturales y creativos que inviertan en sí mismas, en sus propios proyectos, con sus propios recursos. Entonces están creciendo, están ampliando su operación, están profundizando el desarrollo de sus actividades, pero usan sus propios recursos y por lo tanto pueden ser beneficiarios del incentivo tributario, de esa deducción del 165%. La segunda modalidad es CoCreemos, que es aquella en la cual un proyecto se postula a la convocatoria, pero ya tiene identificado el aportante que le va a dar recursos para el desarrollo de ese proyecto. Entonces van en llave, el proyecto se postulará, dirá, mi aportante es la empresa X, que va a poner los recursos, que ya sabe que este proyecto vale tanta plata y los va a poner, y cuando el proyecto sea avalado, el aportante entonces le girará los recursos de ese patrimonio autónomo e inicia la ejecución del proyecto. La tercera modalidad
es algo bien interesante, muy novedoso y creo yo un cambio de mentalidad muy importante frente a las convocatorias y sobre todo frente a la implementación de este mecanismo, porque esta modalidad permite que los proyectos se postulen a la convocatoria y aun cuando no tengan identificado un aportante, hará la tarea de promocionar, promover y comercializar esos proyectos frente a potenciales aportantes con el objetivo de intentar conseguirles recursos para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, un proyecto que se postula en la modalidad Banco Crea, si es avalado, entra a formar parte de un gran banco de proyectos, o sea, un mosaico, ese mosaico de proyectos culturales y creativos de toda Colombia, y cuando un aportante tenga interés de utilizar este mecanismo para aplicarse la deducción en su declaración de renta, podrá decirle a CoCrea, por favor déjeme ver qué proyectos están disponibles para invertir o para donar, y CoCrea le mostrará ese portafolio de proyectos que se podrán segmentar de acuerdo al sector al que pertenecen, la región del país, el perfil de los titulares, el perfil de los beneficiarios, y en ese sentido será siempre el aportante quien tome la decisión final de a qué proyecto pone los recursos. Pero entonces no es una excusa no conocer proyectos culturales y creativos, porque a través de este banco podrá tener acceso a todo eso que se vaya avalando en la convocatoria. Los campos elegibles en los cuales se puede presentar un proyecto a esta convocatoria son tres. Uno de ellos se abre en varios, entonces empiezo por los planes especiales de salvaguardia que están incluidos en la lista de expresiones del patrimonio cultural e inmaterial de Colombia. En esta categoría están incluidos festivales, carnavales, manifestaciones culturales y patrimoniales de muchas regiones del país. Se puede presentar también proyectos de infraestructura de espectáculos públicos. Estos requieren un visto bueno previo del Comité de Infraestructura y Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura, pero se pueden presentar proyectos. Y el campo elegible de proyectos de economía cultural y creativa se abre en varias categorías. Es un campo muy amplio y que permite una heterogeneidad de proyectos muy interesante, donde se pueden presentar áreas de desarrollo naranja que hayan sido decretadas por un ente territorial. Hoy en Colombia hay 22 áreas de desarrollo naranja ya decretadas. Estos son los distritos creativos, estos espacios geográficamente delimitados para el desarrollo de proyectos de actividades culturales. Están los campos de artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas. El listado de los códigos SIU que incluyen o que están dentro de estas actividades, más bien de estos campos elegibles, está disponible en la página web CoCrea para consulta, para que un titular que esté interesado pues pueda saber exactamente en qué campo elegible entraría su proyecto. Alguna información importante y relevante para esta convocatoria. Los proyectos que se presenten acá pueden tener una duración máxima de 3 años, pero no hay una limitación con respecto a la duración mínima de los proyectos. Si un proyecto se quiere presentar para ser ejecutado en 2 o 3 meses, lo puede hacer a través de esta convocatoria. El monto o el rango de los proyectos que se pueden presentar, como mínimo 35 salarios mínimos, que es un poco más de 30 millones de pesos. Como máximo se puede solicitar a través de este mecanismo 30.000 millones de pesos, así que eso también nos da un rango amplio y muy heterogéneo del tipo de proyectos que se pueden presentar. El manejo de los aportes, esto lo mencioné brevemente, pero esto es muy importante porque representa ese control al seguimiento y al seguimiento presupuestal de los proyectos. Entonces, los proyectos que tengan o que sean de más de 100 salarios mínimos, que cuesten más de 100 salarios mínimos, deben todos obligatoriamente constituir un patrimonio autónomo a través del cual la sociedad fiduciaria girará los recursos o hará los desembolsos de acuerdo con el presupuesto que haya sido avalado en la convocatoria. Para proyectos de menos de 100 salarios mínimos se exige la constitución de una cuenta exclusiva, o sea que de todas maneras en ningún caso un proyecto podrá manejar los recursos que reciba un aportante dentro de sus propias cuentas bancarias o tanto de la empresa o de la persona. Siempre se requiere este mecanismo de reporte de manera independiente y autónomo del uso de estos recursos para el proyecto. Y adicionalmente a eso, CoCrea hace un seguimiento de la ejecución física del proyecto. Entonces, la fiduciaria le reportará a CoCrea de manera permanente en qué se están utilizando los recursos y CoCrea verifica que aunque los recursos se estén usando en eso, pues eso efectivamente esté relacionado con un avance del proyecto, porque es importante informarle todos estos datos, tanto al aportante, si está interesado en recibir esta información, como al Ministerio de Cultura, que a su vez deberá informarle a la DIAN cómo es el uso de los recursos de este mecanismo. Una aclaración aquí, los proyectos, no hay limitación frente a cuántos proyectos puede postular un titular de proyecto.
no hay limitación frente a cuántos aportantes puede tener un proyecto y no hay limitación frente a cuántos proyectos puede aportar un mismo aportante. Entonces, este mecanismo nuevamente es muy flexible y permite que en esas diferentes modalidades logremos conseguir recursos al mayor número de proyectos posibles. No voy a darle clic a esto, pero pues esta es una invitación a navegar nuestra página web, que hemos hecho un espacio lleno de información, muy interactivo, sobre todo en el que una persona que está interesada tanto en ser aportante como en postular un proyecto pueda navegar esta página y tener aquí acceso a todos los documentos de soporte, a todo lo que va a tener que subir a la plataforma si es que va a postular un proyecto, y a todos los documentos de referencia que les he mencionado sobre los códigos SIU, los planes especiales de salvaguardia, las áreas de desarrollo naranja, etcétera, para que realmente antes de iniciar el proceso pues tenga mucha claridad sobre qué información se le va a pedir, qué documentos va a tener que adjuntar. Proceso muy eficiente. Aquí también tenemos una cantidad de recursos muy importantes de videos, de paso a paso, para que alguien que esté interesado pues tenga acceso a toda esta información. Y aquí les dejo entonces la página web de CoCrea, los correos de contacto y todas las redes sociales, porque ahí estamos permanentemente divulgando cuáles son las sesiones informativas que tenemos, los webinars, los talleres, etcétera, porque entendemos que este es un mecanismo muy nuevo, implementado por una organización muy nueva, y queremos darle el mayor acceso a los interesados para que a través de todos estos canales puedan tener acceso a la mayor cantidad de información. Hagamos un acompañamiento muy fuerte en que efectivamente los proyectos lleguen y se presenten a esta convocatoria. Así que con eso termino. Gracias, Mónica. Muy completo, como sabíamos que lo ibas a hacer de manera muy ejecutiva. Ya vi que el vice Felipe ha venido contestando varias preguntas que han hecho en el chat, como unas 8 o 9, entonces ha estado ejerciendo la digitalización a punta de respuestas muy concretas también sobre eso. Creo que hay una, no sé si la alcanzó a ver Felipe, la última que dice, ya abrimos aquí a preguntas, la voy a leer para si hay algo de inquietud para alzar la mano y les abrimos el micrófono, pero esta dice, ¿la empresa debe estar creada en el sector cultural o creativa? ¿Para la No, convocatoria de CoCrea o...? yo creería que es para eso, porque no especificaron. Pues lo importante es que el primer requisito es que tenga como objeto social una actividad cultural, creativa o social. Y ese objeto social se verifica contra el código SIU, así que debería revisar el RUT y identificar qué código SIU tiene ahí y qué objeto social tiene. Perfecto. María José Posada, adelante, tienes una pregunta. No sé si le pueden abrir el micrófono o no la vas a pasar por el chat. ¿Sí encontraste el micrófono? Ya, ahí puedes. Creo que puedes abrir ya el micrófono. Hola, ¿me están Adelante, escuchando? sí. Muchísimas gracias. Bueno, no, mi pregunta es sobre los proyectos de economía naranja para el beneficio de extensión de renta, específicamente relacionado con la actividad del Código SIU 7110, que se refiere a las actividades de arquitectura e ingeniería. El decreto no especifica muy bien, pues simplemente la menciona, pero me encontré una guía en la página de Economía Naranja que dice que sobre este código SIU es una inclusión parcial, y quisiera ampliar un poquito al respecto, pues porque entiendo que la solicitud tiene que ser muy detallada en las actividades que va a ejercer la sociedad. Esta es una sociedad nueva. Estamos por presentar la solicitud esta semana y justamente me encuentro con esto, entonces quería hacer la aclaración, quería que me hicieran la aclaración. Muchas gracias. Gracias, María José. No sé, Felipe o Mónica, ¿quién contesta esa? Extensión de renta, Felipe. ¿Felipe lo alcanzó a oír? Está en silencio. Cuénteme, ¿cómo es que es? Perdón, es que estamos en el momento, tengo otra reunión al tiempo en este momento. Tranquilo. María ¿La José, repito? sí, repítela por favor, Listo. tranquila. Sí, específicamente sobre el código SIU 7110, que se refiere a las actividades de arquitectura e ingeniería.
y me encontré una guía que dice que la inclusión de este SIU es parcial. Entonces Sí. quisiera que me explicaran un poquito en qué consiste esa inclusión parcial, o puede ser en general todas las actividades que de conformidad con el catálogo de los códigos SIU pues, se incluyen. La inclusión parcial es muy simple. Para efectos de medición, sucede que estudios de carácter técnico sobre la viabilidad o la resistencia de una estructura, eso es ingeniería, no hace parte de la economía creativa, pero el diseño arquitectónico sí lo es. Entonces, eso es para efectos de medición económica a través del DANE. Para efectos de presentación de proyectos, una empresa que tenga este código, aunque está mezclado, tiene la potestad de presentar proyectos para CoCrea. Ok. Entonces, para CoCrea sí, pero específicamente para el beneficio de exención de renta tiene que estar restringida, por decirlo así, a únicamente diseño y arquitectura. Así es. Listo, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, María José. Este es para Mónica, literal, porque dice CoCrea, entonces ahí sí ya no puedes ir para otro lado. ¿Han pensado desde CoCrea extender un poco el plazo de la convocatoria de este año, 4 de diciembre de 2020? La pregunta se hace dado que hay empresas interesadas en participar, pero el plazo para participar es muy corto. Bueno, en principio no, y la razón es muy sencilla. Todos los años se abrirá una nueva convocatoria. El decreto dice que en los primeros 4 meses de cada año se debe abrir una convocatoria relacionada con este incentivo tributario. Este año se abrió tarde por razones obvias, entre la pandemia y el hecho de que CoCrea empezó a operar el 1 de julio, pues hizo que eso no fuera posible en los primeros 4 meses del año, pero digamos que no me afanaría si no se alcanza a presentar un proyecto en esta, porque tienen la oportunidad de hacerlo. Será entre febrero y marzo más o menos que se abra la convocatoria el siguiente año. Y cada año tendremos un nuevo cupo fiscal asignado. Entonces, si el 4 de diciembre ya es tarde en el año, y si la extendiéramos no tendríamos el tiempo suficiente de hacer las evaluaciones y de empezar la ejecución de esos proyectos que implican la apertura de patrimonios autónomos, la emisión de certificados, etcétera. Entonces, es difícil que se extienda la fecha de este año, pero nuevamente en pocos meses estará abierta la oportunidad para la nueva convocatoria. Ok, ¿una empresa de un grupo económico o vinculada puede aportar en otra del mismo grupo en alguno de los proyectos calificados? En principio, sí, no hay ninguna limitación. Debe ser, entonces, la persona jurídica puede ser la misma si es una MIPYME. Si son dos personas jurídicas distintas, pues aplican los requerimientos o restricciones que estén en los términos de referencia de la convocatoria. Y obviamente lo primero es, sin importar el grupo empresarial, pues que el titular del proyecto cumpla con los requisitos de objeto social, de formulación de proyecto, etc. Acá me están diciendo otra. ¿Qué sucede con los dineros que se aportan a la fiduciaria y a la entidad beneficiaria de la donación si incumple? La ley dice que el beneficio fiscal se obtiene cuando se hace la donación, pero la resolución 1489 dice que el beneficio se obtiene cuando se obtenga el certificado. Creo que son dos ahí. Sí, ahí hay como dos preguntas en una. Efectivamente, como está redactado en el decreto, el certificado de inversión o donación se obtiene una vez se puede verificar la ejecución del proyecto. Para eso, pues precisamente por eso están esas dos herramientas de seguimiento, el presupuestal y el seguimiento de la ejecución por parte de CoCrea, y obviamente lo ideal es que pues los proyectos avalados estén tan bien estructurados que no vayan a presentar la ejecución. Obviamente se entiende que puede haber pues causas de fuerza mayor o situaciones que de pronto sí lleven a ese incumplimiento. En todos los casos, CoCrea es beneficiario de ese patrimonio autónomo, y si los recursos no pueden ser utilizados en el proyecto que fue avalado por un incumplimiento que ya sea pues evidente, los recursos pasarán entonces para que CoCrea los asigne a otro proyecto que haya sido avalado en la convocatoria. En ningún caso pueden ni regresar al aportante ni, pues, ni llegar a CoCrea. El objetivo del mecanismo es que esos recursos vayan a un proyecto avalado por la. Entendido. De Andrea Vázquez, ¿cuándo van a sacar las regulaciones en caso de que haya incumplimiento de la entidad receptora de los recursos y para garantizar a la empresa privada que le llegará el certificado?
Eso seguramente hará parte de las actas de inicio que tendrá que firmar el titular de proyecto. En este momento todavía no hay proyectos que hayan sido avalados y que hayan cumplido todo ese proceso, entonces pues ese se convierte en ese vínculo contractual entre el aportante, el titular de proyecto y COCREA como quien facilita esa transacción. Ok. Otra, Camila Botero, ¿los proyectos de COCREA deben ser presentados por qué tipo de proponentes? ¿Pueden ser personas naturales, agrupaciones? ¿Deben ser SAL? No sé. ¿Debe ser esas? ¿Debe ser? Naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tengan como objeto social un objeto creativo, cultural o social y un código SIU relacionado con la economía naranja y en un campo elegible de la convocatoria. Y pueden Perfecto. ser con o sin ánimo de lucro para presentar. Ok. Para el tema del beneficio de renta, entonces este estará para Felipe, ¿el mínimo de empleados debe estar ya contratado o próximo a contratarse en el proyecto? No, son los empleos a crear a partir del momento en que se aprueba el proyecto de inversión que da origen a la exención de renta por 7 años. Es decir, la empresa tiene 5 empleados y el compromiso es crear 3 empleos. A los 3 años debería tener 8 empleos formales. Ok. O más. Bueno, acá es que se me corrió un poco. Aquí está. ¿Existe beneficio tributario para el 30% aportado por el titular del proyecto? No. Contundente, no. No. Listo. Aquí hay otra. Hola, estoy muy interesado en acceder al beneficio tributario de exención de renta. La empresa pertenece al grupo 6201, actividades de desarrollo de sistemas de información, planificación, análisis, diseño, programación, pruebas. ¿Qué trámite debo hacer para acceder o qué documento debo reunir? Ese es para Felipe, creo. ¿Cierto? ¿Se la repito? Sí, por favor. Estoy interesado en acceder al beneficio tributario de exención de renta y pertenezco al grupo 6201, actividades de desarrollo de sistemas informáticos, entre paréntesis, planificación, análisis, diseño, programación o pruebas. ¿Qué trámite debo hacer para acceder o qué documentación debo reunir? No tengo la más mínima idea, eso es demasiado complejo, pero en www.economianaranja.gov.co le resuelven todas sus dudas. Ahí está el formulario, es bastante sencillo de verdad, muy importante revisar que ese código esté incluido entre los 26 que están listados en el decreto 286. Perfecto. Este es para Mónica. ¿Cuánto tiempo se toma el ministerio en entregar el certificado una vez culminado el proyecto? Una informe al ministerio sobre el cumplimiento de todos los requisitos. El ministerio tiene 15 días para la emisión del certificado. Ok. Si la empresa se pasa de los 8.000 VTs de ingresos, definitivamente no puede acceder al beneficio. Si no es de producción audiovisual, definitivamente no puede. Ok. La ley dice que el beneficio fiscal se obtiene cuando se da la donación, pero la resolución 1489 dice que el beneficio se obtiene cuando se entrega el certificado. ¿Hay una contradicción? No sé si más que una imprecisión pero no, el certificado como está contemplado el mecanismo se otorga una vez se muestre la ejecución del proyecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Porque creo que ahí leí todas. No sé si quieren alzar la mano o alguna inquietud adicional. Bombardearon con bastantes completas las preguntas. Están bien conectados. Está abierto el micrófono si quieren alzar la mano. Y si no, pues creo que ya cumplimos el tiempo para mira, alzar la mano a alguien acá. Adelante, Andrea Vázquez. Caro, ¿le puedes abrir rápidamente el micrófono? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Listo. Muchas gracias por todas las respuestas que nos han dado. Quisiera saber qué pasa con la empresa privada cuando la plata que está pasa a otro proyecto, cuánto se puede demorar y uno como fundación, qué garantías les puede dar
que el certificado no se va a retrasar si por cualquier incumplimiento pasa a otro proyecto? Pues te diría que lo primero es la supervisión de COCREA o el seguimiento de COCREA, pues busca que no haya incumplimiento en la ejecución de los proyectos. Si definitivamente pues ya es un caso insalvable de alguna manera, COCREA recurrirá a los proyectos que ya hayan sido avalados por la convocatoria, así que no debería haber ningún tiempo de espera entre que se determina el incumplimiento y la escogencia de un nuevo proyecto, entendiendo que quien haya sido el aportante, pues tendrá siempre la posibilidad de decir si le interesa, o sea, de escoger entre los avalados, pues a cuál irían los recursos que no se utilizaron en el primer proyecto. Y lo demás son los tiempos que determina la resolución y el decreto, que es entonces la verificación de cumplimiento por parte de COCREA de que efectivamente haya pasado un nuevo proyecto y haya empezado la ejecución, y en el momento de esa nueva ejecución, digamos, del proyecto 2, pues informar al ministerio para la emisión del certificado, para lo cual tiene nuevamente 15 días. Mil gracias. Perfecto, pues ahí aparecieron dos más. Eso cuando uno ya va a terminar se emocionan. Muy bien. Si una empresa entre sus actividades incluye una de la economía naranja, ¿puede tener el beneficio tributario o debe ser exclusivo? Debe ser exclusivo. Pero para beneficio tributario de rentas exentas. Para beneficio tributario de COCREA, no. Ok. Y esto es para Mónica. La compañía es de un grupo empresarial y está interesada en el programa COCREA. ¿Puede invertir en un proyecto del mismo grupo empresarial las actividades de ambas empresas que son 6201, 6202, desarrollo de software y consultoría informática? En principio sí, pero nuevamente, cada vez que se postula la convocatoria, pues surtirá el proceso de evaluación, y es en la evaluación donde se determina que efectivamente ese proyecto sí cumpla con los requisitos. Entonces, pues por el código SIU sí, y si son dos personas jurídicas distintas también, siempre aclarando que pues el proyecto requiere ser avalado. Es muy importante que se entienda que a COCREA no puede llegar alguien que haya invertido en un proyecto cultural y creativo de cualquier índole diciendo es que yo invertí acá y aquí está el comprobante o el giro. El proyecto debe ser avalado en la convocatoria para que efectivamente tenga derecho a ese certificado de inversión o donación. Perfecto. Bueno, pues creo que con esta terminamos. Viceministra, no, alguien alzó la mano. Marcela, adelante. Adelante, Marcela. Todavía nos quedan 10 minuticos máximo, era para cerrar si no había preguntas, pero adelante, Marcela. No te encontramos en el listado, yo sé que alzaste la mano. Ahí estás, dale. Ahí, ¿sí me estás oyendo? Sí, ya, adelante, te oímos. Perfecto. Hola, soy Marcela Contreras de la Fundación ACESCO. Quiero preguntarles específicamente, nosotros tenemos proyectos que desarrollamos en Malambo Atlántico y nos interesaría muchísimo postularnos, pero entendiendo que no estamos en las zonas definidas ahorita como ADN, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No podríamos presentarnos? No, no hay ningún problema. Ok. Perdón. ADN es solo uno de los campos elegibles de muchos otros, así que pues hay que ver que el proyecto cumpla con algunos de los otros campos elegibles, pero no es necesario, súper importante aclararlo, no es necesario ni ser ADN ni estar en un ADN para poder aplicar a la convocatoria de COCREA. Buenísimo. ¿Hay algún teléfono de contacto donde uno pueda tener asesoría más directa o por la página web pedir como chat en vivo o alguna cosa así? Sí, en la página web tenemos una mesa de ayuda que hace precisamente eso. La página web es cocrea.com.co y ahí está. Y también pues hay el correo de contacto en el que nos puede pedir información directamente o asistir a las diferentes sesiones informativas donde tenemos muchas que son precisamente espacios de pregunta y respuesta. Entonces todo eso está indicado en la página web o en las redes sociales. Y si eso no resulta, Marcela, me contactas a mí, yo busco a Mónica y te hacemos el puente directamente y sin ningún problema. También, de acuerdo. Buenísimo, muchas gracias. Obviamente que sí.
Ok, y aquí hay otro, y dice, ¿qué plazo tenemos para inscribir proyectos en COCREA y qué plazo tenemos para inscribirnos como aportantes e inversionistas? Para postular proyectos a la convocatoria, máximo el 4 de diciembre. Para ser aportante, desde ya, ahí sí apunto el teléfono y ya mismo coordinamos para canalizar esos recursos. Eso sí es fácil. Creo que ahí Es quedaron fácil. contentos con esa respuesta y pregunta. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud o comentarios? ¿Están todavía en el tiempo? Si quieren alzar la mano. Han sido muy buenas las preguntas, muy clara ese diálogo para aterrizar. Es evidente cómo frente a eso hay que seguir y vamos con todo el ánimo a ayudarles a ustedes porque yo creo que hay mucha gente, no estuvieron todos los de la ANDI acá, pero este va a estar grabado, lo vamos a compartir y ese era un primer ejercicio para precisamente lo que hablábamos, entender el desarrollo y la corresponsabilidad que dijeron varias veces de manera muy concreta. No volvieron a alzar la mano, yo creo que con esto sí ya podemos terminar. Felipe, Mónica, agradecerles. Ha sido un espacio muy concreto, muy ejecutivo, una hora, menos de una hora que hicimos este webinar. De eso se trataba y pues obviamente la información que podemos compartir de las presentaciones se las hacemos llegar a los que nos acompañaron el día de hoy y le doy la palabra a Felipe si quiere unos comentarios de cierre y a Mónica también. Felipe, adelante. No, pues muchas gracias a todos. Qué pena que he tenido que estar en este último pedacito todavía conectado con otra reunión que tenemos urgente con el jefe, pues con el equipo del jefe en Palacio. Pero para nosotros es muy importante definitivamente que fortalecer el concepto de corresponsabilidad. Por un lado, que es que aquellos que no hacen parte del sector cultura, pero que tienen esa sensibilidad de entender el efecto positivo, esa externalidad positiva del desarrollo cultural como parte de la calidad de vida, de la cohesión de las comunidades, del fortalecimiento de los valores de las empresas, pues conozcan estas herramientas y las aprovechen. Aquí digamos que necesitamos en un sentido positivo que abusen de la oportunidad, que aprovechen para que si tienen unos recursos que normalmente se gastan en responsabilidad social empresarial, pues lo vuelvan un poquito más hacia la responsabilidad cultural empresarial desde el punto de vista de más estratégicamente fortalecer procesos culturales y de esa manera, pues o bien pueden ampliar los recursos que ponen ahí, ¿cierto? De manera que pueden multiplicar su impacto y su influencia o pueden ahorrarse una parte de los recursos que igual están invirtiendo. Eso por un lado. Por otro lado, si además encuentran la oportunidad de diversificar sus negocios o de innovar con socios que hacen parte del sector cultura y no es el fuerte de ustedes, esta también es una oportunidad para diversificar en ese sentido. Y por otro lado, también que aquellos que se están dando cuenta que miércoles yo soy parte de la economía naranja, pues aprovechen que estamos en el proceso de fortalecer todo el ecosistema, los mecanismos de apoyo, atraer socios internacionales, fortalecer inversión interna. Entonces es simplemente la invitación a que trabajemos juntos. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y obviamente también a Mónica. Gracias, Felipe. Adelante, Mónica, para terminar. No, no mucho que agregar. Creo que ha sido clarísimo este mensaje de aprovechar las oportunidades. Yo sí creo que estamos frente a un momento histórico donde tal vez nunca ha habido tantas herramientas tan flexibles, tan generosas frente a desarrollar estos sectores y de trabajar junto con otros sectores de la economía para generar verdadero impacto. Invertir en cultura, nosotros es nuestro lema, invertir en cultura es invertir en el futuro del país, es invertir en los territorios, es invertir en nuestra identidad, en lo que nos hace fuertes y lo que nos hace colombianos. Así que esta es una excelente oportunidad para hacer eso, para invertir y apostarle al desarrollo de estos sectores a través de estos mecanismos que hoy ha puesto a disposición el gobierno y que realmente vale la pena aprovechar. Y obviamente pues dejar abiertos los canales a través de Santiago, a través de la ANDI, a través del ministerio, para que se conecten con nosotros y si necesitan de verdad asesoría, acompañamiento, mayor información, pues de verdad que es de nuestro mayor interés hacerlo y generar esas conexiones y tender esos puentes para que efectivamente estas herramientas empiecen a ser utilizadas de manera masiva, como dice Felipe, que abusen de ellas y que realmente logremos demostrar a través del empresarial colombiano y los sectores culturales lo que es capaz de lograr en términos de transformación y de impacto en el país, esta unión de fuerzas que generan estos mecanismos. Así que mil gracias, Santiago, por esta invitación y por este espacio para poder contar esto.
A ustedes, nuevamente, Felipe y Mónica, insisto, todo lo que podamos ayudarles, ese es nuestro propósito, la reactivación económica, la creación de empleo, llegar a las regiones, que las regiones donde tenemos precisamente esa capacidad de Andy, como vimos ejemplos acá, pues estamos en la época de la co-creación, colaboración, de la creatividad, y la economía naranja sí que nos manda eso, aprovechémoslo con esta capacidad de integrar incentivos tributarios. Muchos acá aprendimos más cosas y de eso se trata para materializarlo. La corresponsabilidad me parece fabulosa la palabra. Entonces quedamos conectados para lo que sea. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y estamos en contacto. Que les vaya muy bien y feliz resto de semana. Que estén muy bien. Chao, chao.